Fernando Obregón, Fer Obregón. ¿Cómo estás, mi estimado Fer? Hola Arturo, bien, muy bien, gracias, muy contento de haber sido invitado a este programa y bueno, siempre feliz de colaborar con todo lo que tenga que ver con música y expresión artística, ¿no? Justamente, estaba pensando que nos conocemos desde hace tiempo Así es. y en algunas ocasiones platicamos cuando teníamos el Wild Brunch. Recuerdo que fueron a una entrevista hace ya algunos años, gracias al buen Juan Carlos Báez, que le mando un saludo también, porque él fue el que hizo esa conexión en aquel momento. Y me parece muy interesante cómo han sucedido varios aspectos de la escena musical en Puebla, ¿no? Que es una escena complicada, es difícil, pero hay personajes que yo he ido viendo en diferentes evoluciones, ¿no? De sonido, de cómo también se van integrando a otras partes, y creo que tú eres uno de ellos, ¿no? Creo que tú eres una de esas Gracias. personas que ha estado ya bastante tiempo experimentando, que ha estado también pues como muy pendiente de todo lo que sucede con los géneros que estás involucrado, pero al mismo tiempo expandiendo, ¿no? Hacia otros lados. ¿Cómo comienzas tú en toda esta escena musical? ¿Cómo comienzas a involucrarte? ¿Cuál fue como la primera parte en donde dijiste, bueno, esto es a lo que me voy a dedicar, o por lo menos a lo que le voy a dedicar gran parte de mi energía? Bueno, siendo muy puntual con eso, yo ya llevaba un tiempo claro de haber aprendido a tocar la guitarra, ya había tenido en la adolescencia una banda de covers, había tenido mi primer banda de música propia y yo estaba en la universidad, justamente en la UAP, Ujú. estudiando comercio internacional y fue a través de un rompimiento amoroso que yo pues tuve un desbalance químico, es decir, me dio depresión y la verdad es que ahí se acomodaron muchas cosas de manera distinta en mi cabeza. Entonces, viniendo de una familia donde yo tengo un hermano mayor que es músico, que se dedica al teatro, que es una persona increíblemente talentosa, muy histriónica además, eh, simplemente yo me doy cuenta que también esos son los pasos que quiero seguir, que yo quiero ser parte del mundo musical sin importar las consecuencias o lo que pueda pasar. Entonces, recuerdo que a los 19 años tuve una plática breve con mis padres acerca de esto y pues bueno, ellos ya teniendo el antecedente de mi hermano mayor, que él sí se fue a estudiar música, digamos, formalmente a una universidad en la Ciudad de México y todo eso, a mí me dijeron, bueno, dale, no te vamos a pagar pues una universidad o lo que sea, estudia una carrera, pero pues bueno, tú haz lo que puedas, ¿no? O sea, Ujú. fue ya un poquito el estigma que tenían mis papás como de no querer dejar a otro hijo ir a la Ciudad de México a estudiar una carrera a una universidad que es muy famosa porque la mayoría de alumnos desertan. Entonces, Ajá. bueno, el chiste es que de una u otra manera algunas cosas salieron favorablemente, afortunadamente. Entonces, eso me llevó a meterme cada vez más y más y más en la música. Y bueno, podría decir hoy día que tengo un poquito más de 10 años, tal vez ya casi 15 años de trayectoria formal en la música. Entonces, pues el aprendizaje ha sido impresionante, ¿no? Y pues también el ver en retrospectiva en dónde estuve en algún momento y dónde estoy hoy. Nunca vas a poder atinar a dónde vas a poder llegar, perdón, a dónde vas a llegar, pero la sorpresa que te da también como que el darte cuenta de que sigues siendo parte de esto y que de cierta manera tanto tu obra como ya tu influencia puede decirse como persona, pues bueno, a veces es un poco surreal pensar en ese tipo de cosas. Una vez más, darme cuenta que sigo aquí y que sigo comprometido con la música. Entonces sí, fue a partir de 2010 que decidí meterme de lleno en la música y pues aquí sigo. Pues ya, 14 años, 14 14 años, años, ¿no? sí. Y además, yo recuerdo que con algunos de los proyectos que has tenido, hubo también giras bastante extensas, países, muchísimos lugares muy
pues que parecían muy lejanos, ¿no? Claro. Siento que ahorita, por alguna razón, no sé si económica o por algunas otras razones, se han cortado esas brechas y las bandas están yendo a turear un poco más y están como saliendo más del país, ¿no? Ya no es tan raro, pero yo recuerdo que veía que tú ibas de tour a Europa, a otros países, ¿no? Como, no sé si fueron a alguna parte de África en algún punto. Fuimos a Israel, que es, bueno, en donde se encuentra Asia y Europa. Eso es lo más, pues lo más lejos, lo más improbable y surreal que he llegado en mi vida. Además, bueno, las condiciones en ese momento eran distintas Claro. para poder pisar el país. Pero sí, tuve la fortuna de, pues, de pasearme bastante por varios lados, tanto de la República Mexicana, el continente americano, el continente europeo y pues bueno, una probadita de ahí de Asia, el Caribe y bueno, creo que ha sido todo hasta ahora. Oye, ¿y qué crees que ha sido la parte más interesante justo de ir a tocar a otros países, ¿no? Porque creo que muchos músicos no lo ven nunca realizado en su vida, ¿no? El poder irse de tour. Y siento que también tiene una parte, como muchos de los procesos en la música y en el arte, tiene una parte pues de que te vas a tener que fletar y sufrirla, ¿no? Y estar en condiciones bien complicadas de muchas formas, ¿no? Y que no se acaban además si quieres dedicarte a esto. Claro. Incluso con bandas que han sido famosas, ¿no? Y que después ya no tienen esa parte, ya no tienen ese colchón de la fama o de como el éxito y etcétera, etcétera. ¿Cuál es la parte más difícil y cuál es la parte más divertida o la mejor, ¿no? Que podrías decir de este proceso de estar tureando con una banda, ¿no? Definitivamente la parte más difícil, y vaya, no es ningún tipo de secreto, pues son las carencias por las que puedes pasar a través de estar de gira, son los momentos de incertidumbre, los problemas de funcionamiento de las camionetas, que pues bueno, cuántas bandas no han tenido ese tipo de anécdotas, ¿no? De no llegar a tocar por X o Y razón, porque se descompuso la camioneta. Juega un poquito también de repente los choques culturales, aunque en lo personal considero que eso es la interpretación que cada quien le quiera dar. Es decir, por supuesto que nos trataron mal en algunos lugares por no ser de ahí, pero no vivo pensando en que no voy a regresar a ese lugar porque no me trataron bien por Claro. ser de otro país. Otra cosa, es difícil es difícil decir que esto es difícil, pero es más bien por la cuestión de darse cuenta de algo. Justamente platicando con mi hermano hace un tiempo de por qué los músicos de la era del clasicismo, es decir, de la era de la música clásica o del barroco, por qué habían músicos tan sobresalientes y tan impresionantemente talentosos. La cuestión aquí tiene que ver con que como no existían los medios de difusión y esto era de boca en boca, y básicamente tú como músico en la Edad Media, tu vida dependía de que tu obra le gustara a la nobleza, yo puedo imaginar que los esfuerzos que hacían estos artistas, estos compositores, eran impresionantes. Estamos hablando de compositores que realmente desayunaban, comían y cenaban música todo el tiempo. ¿A qué voy con esto? A que ya muchos, cientos de años después, tú estando de gira con tu banda y pues creo que ya se ha roto afortunadamente un poquito este molde de que en México no hay buen rock. Creo que hay excelente rock en México. Todavía creo que hace falta público que lo escuche. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, estando en Europa, tuve la fortuna de tocar con muchas bandas muy buenas, pero para serte honesto, también toqué con muchas bandas, pues desde muy malas hasta bandas medio, pues digamos, subpar, pues normales, ¿no? O sea, Ajá. se respeta la obra, pero el shock viene
cuando te das cuenta de que tú con tu banda estás haciendo un esfuerzo impresionante para ponerte allá afuera, para que te reconozcan, para que la gente se dé cuenta de que ofreces un espectáculo, un show, de que tienes cierta calidad de ejecución, y luego ves bandas que no lo hacen tan bien, que no lo hacen ni la mitad de bien, ¿no? Pero que tienen una cantidad de seguidores mucho más grande o que venden mucha mercancía o lo que sea. La verdad es que viví esas situaciones muchas veces. Europa es un ejemplo porque, bueno, en Europa afortunadamente también, principalmente en los países de Europa Central, digamos Alemania, Austria, Suiza, Francia, Bélgica, entre otros. Lo que pasa es que si tú tienes una tocada y llegan 5 o 10 personas, de todos modos, a ti te van a dar 150, 200 euros porque el gobierno apoya. Ajá. El gobierno apoya también todas las iniciativas de la autogestión en esas partes de Europa especialmente y por supuesto también en los países nórdicos. Entonces también era raro, era un choque un poco raro saber que tú eras una mejor banda y a ti te daban los 100 euros, aunque fueras la banda que viene de México, y la banda principal, que pues obviamente era la banda que llevaba gente y que los conocían, y pues que era una banda que dices, ok, está chido, pero pues no es, vaya, esperaba tocar con alguien que me diera una lección a mí, ¿no? En vez de que sea al revés. Y esa es la banda que se lleva el mayor reconocimiento. Ahora, esto no tiene nada que ver con ego, solo es una cuestión que a mí me pareció muy curiosa a través de años de tocar en lugares específicos. Y bueno, lo más divertido definitivamente son las amistades que haces a lo largo del camino. Sonará muy, muy estereotípica la frase, ¿no? Pero la verdad es que todas las amistades que yo pude crear a través de la música en México y fuera de México durante todos estos años, pues la verdad es algo que es la razón al final de cuentas por la que estoy haciendo lo que hago. Bien dicen, ¿no? Que no es la meta, es el camino. Y para mí ha sido el camino, porque la meta no sé ni cuál sea ni dónde esté. Ya alcancé muchas metas, ya superé muchas metas que ni siquiera pensé en que se me presentarían en la vida. Pero conocer gente interesante, conocer gente que tiene la misma pasión que tú, aunque no sea música 100% redituable en lo financiero, todo ese tipo de cosas a mí me parecen mágicas, la verdad. Y cosas que me tocaron como desde dormir en un sleeping en un parque en San Francisco, dormir adentro de la camioneta alguna vez me acuerdo, creo que fue en Oregon, congelándonos porque era invierno. Todo ese tipo de cosas, obviamente en el momento las odias, pero cuando pasa el tiempo y viéndolo en retrospectiva, eso es lo que te hace ser lo que eres, o sea, ser quien eres y ya tener cierto tipo de comportamiento ante todo. Entonces, bueno, algo que la verdad nunca falta en la música es la diversión. Entonces, y me refiero diversión en cuanto a convivencia. Creo que lo que más puedo atesorar yo de lo que he vivido a través de la música en estos años ha sido la convivencia que he tenido con diferentes personas, la amistad que he llegado a forjar con algunas otras personas y las lecciones también. Las lecciones sobre cosas malas se vuelven muy divertidas. Digo, Claro. para terminar pronto, alguna vez estuvimos en Italia, era Turín, creo, y la camioneta se quedó atorada en un callejón muy, 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 muy estrecho. Y al baterista de la banda en ese entonces se le ocurrió que era una excelente idea que intentáramos levantar la camioneta. ¿Sabes? Ese tipo de cosas en el momento fue como de, ¿cómo crees? O sea, estás mal de la cabeza, ¿no? Pero viéndolo en retrospectiva, ahora que me reuní con él hace unos meses y le dije, güey, ¿te acuerdas de cuando estuvimos atorados ahí en Italia y que nos dijiste que levantáramos la camioneta con toneladas de equipo adentro? Pues sí, siempre es muy divertido. No es para todos, pero es muy divertido.
Totalmente, creo que esa es la palabra, ¿no? No es para todos. Sí. Me gusta platicar también un poco sobre cómo comienzan o cómo hay ciertos primeros intereses musicales que desarrollan cierta particularidad de gustos con los músicos. ¿Tú recuerdas cuál fue ese primer disco o cassette o vinilo que hayas escuchado que te haya cambiado la perspectiva musical, que hayas dicho, wow, a partir de ahora quiero escuchar más cosas así? Creo que a todos los que nos gusta la música nos pasa eso y siempre son historias bien interesantes que explican muy bien una parte incluso de nuestras personalidades, ¿no? Es, es una anécdota curiosa. Digo, en mis primeros acercamientos a la música más bien fue a través de la música pop. A mí me encantaba el fútbol cuando era niño, entonces estaba el Mundial de Francia 98, yo tenía 9 años, 8 o 9 años de edad, y estaba esta canción de Ricky Martin del Mundial. Y gracias a esa canción compré mi primer cassette, que fue Vuelve de Ricky Martin. Me di cuenta de que es un gran cantante. Después de ahí me seguí escuchando a los Backstreet Boys, a Five. O sea, yo entré como por ese lado a la música, pero nada de eso había hecho catarsis en mí. Y bueno, un par de años después, tal vez yo creo que solo un año, sí, en el 99, 2000, pues bueno, yo fui chico MTV en el sentido de que pues yo veía los 10 más pedidos todo el tiempo o el top 20 de los fines de semana. Y bueno, creo que sí, desde pequeño tuve cierta afinidad por la música en el sentido de que me gustaba. Y ya desde pequeño había notado que me gustaba escuchar música. Pero concretamente, el disco que cambió mi vida fue Enema of the State de Blink-182. Me acuerdo además, y es a lo que voy del día particular y de por qué creo que generó una especie de como de catarsis en mí. Yo había visto ya un par de videos de ellos en MTV de ese álbum y tengo un primo que él escucha mucha música también, escucha música muy variada. Él también, yo encontraba en su colección Black and Blue de Backstreet Boys junto a Kid A de Radiohead, ¿no? Pero me gustaba, siempre me gustó mucho eso, siempre me llamó mucho la atención tener un primo que escuchara lo que fuera, ¿no? Y me acuerdo que un domingo antes de ir a una comida familiar a su casa, que por cierto es una casa que tiene un diseño, no sé cómo explicarlo, pues, pero arquitectónicamente es muy rústica, no sé si sea la palabra correcta, simplemente parece una casa de hace varios siglos y fue construida con esa intención. Y bueno, horas antes de eso, en ese entonces circulaban las cadenas por correo. Esa era la manera en la que te entretenías, en la que mandaban chistes o historias de terror o cosas así. Y llega una historia de terror de la famosa niña de la Volkswagen. Y yo era el niño más miedoso del mundo que ahora ama las películas de terror. Ajá. Vaya, bueno, y tengo entre mis dos hermanos mayores, uno es músico, el mayor, el más grande. Él, pues bueno, un poco con ganas de trolearme, pues me enseñó la foto, la disque foto del fantasma de la niña de la Volkswagen, y la verdad es que yo quedé horrorizado, o sea, quedé horrorizado ese día, eso fue alrededor de mediodía, y de ahí nos fuimos a casa de mis tíos, donde estaba mi primo, nos fuimos a comer, y llegó mi primo y me dijo, mira, Fer, creo que esto te va a gustar a ti, porque ya estaba yo metiéndome en ondas tipo Limp Bizkit, The Korn, y no es que se me hiciera muy pesado, solo le decía, o sea, me gusta esto, pero pues no sé, o sea, como que no es el rock que me termina de agarrar, ¿no? Y entonces él primero me puso ese disco de Blink, y pues yo tenía esta sensación pues de miedo, y te digo que además la casa de mis tíos es 100% una casa donde aparecerían fantasmas o sea, y niñas, para variar, ¿no? Flotando, por supuesto. Entonces yo, no sé, yo me estaba muriendo de miedo y pongo en el Discman el disco de Enema of the State, digo que tenía 9 o 10 años, empieza la primera canción, que la verdad es una canción muy icónica de esta banda de Blink, y cuando acabó esa canción, te juro que mi vida cambió, o sea, sí dio un giro de 180 grados mi
mi percepción, digamos, de la música y la manera en la que yo la estaba, digamos, como que recibiendo. Entonces, hizo algo muy distinto. Y entré primero en el punk rock, ¿no? Entonces, naturalmente, Blink me llevó a Green Day. Entonces, escuché Dookie y fue como, esto me gusta un poquito más. O sea, me gusta Blink, me encanta Blink, fue mi banda favorita cuando yo era niño, pero cuando me moví a Green Day fue como, esto me gusta más. Pero no tardé mucho en salirme del punk. Realmente yo no, digo, escucho mucho de eso hoy en día, pero no es mi género predilecto. Otra de las bandas que marcaron que un antes y después en mi vida fue The Smashing Pumpkins. Creo que ese sería como que el segundo momento catártico que tuve con la música, un poquito más grande. Fue alrededor del 2001, si no me equivoco, que los Smashing anunciaron su primera separación y sacaron este disco de Greatest Hits, el Rotten Apples, y me acuerdo perfectamente que estaba en un viaje con mi familia a Acapulco o algo así, y mi hermano mayor pidió parar a la tienda de discos primero, una que estaba en Plaza Dorada, que era pues la tienda donde yo siempre compraba discos, y salió con el disco de los Smashing. Y me dice, mira, para que dejes de estar escuchando a Blink. Ajá. Yo ya conocía a los Smashing, pero odiaba la voz de Billy Corgan con todas mis fuerzas, ¿no? Pero sí les di como que el beneficio de la duda, escuché el disco y fue otro cambio totalmente, ¿no? Yo diría que de ahí ya me estacioné. Eventualmente llegó la música más pesada a mi vida, que pues eso explica que tengo una banda como Naivete, o la banda que tuve antes, que es Joliet, que pues es música post-hardcore, screamo, como le quieras decir. Pero bueno, yo creo que el último gran momento, o sea, el último hito musical de mi vida hasta la fecha, que tiene como unos 6 años, fue cuando descubrí, entre comillas, la música ambient. Simplemente vi un álbum recomendado en redes sociales que ni siquiera era como ambient, era más tirado como estos géneros estos subgéneros modernos del ambient, que no es vaporwave ni es synthwave, le llaman, ahora te digo cómo le llaman a ese género, le llaman algo así como solar punk. Sí, nunca entendí por qué. Es música tipo Blade Runner, a eso suena. Es música hecha con sintes, toda instrumental, pero cuando lo escuché por primera vez ya de camino al trabajo, porque pues estamos hablando hace 6 años, yo tenía 29 años, entonces vivía en la Ciudad de México, de camino al trabajo escuché ese álbum que descargué y la atmósfera y todo lo que hizo en mí fue una vez más como que revolucionó mi mentalidad sobre la música. Y bueno, creo que sí se trata. Hay gente que se casa con ciertos géneros musicales y eso está increíble, pero creo que también habemos personas que hay distintos géneros musicales que definen distintas etapas de nuestra vida. Yo considero que entro en ese apartado. Entonces, pues ya hoy en día, claro que me gusta escuchar punk rock y claro que me gusta escuchar hardcore, pero ya no genera esa catarsis en mí. Y la encontré ahora como con el espectro completamente contrario, ¿no? O sea, en vez de ser gritos y tamborazos, pues es música totalmente instrumental, medio minimalista, ¿no? Y que se trata un poquito más como de alcanzar, digamos, lo sublime de la música a través de simplemente escuchar. Entonces, bueno, creo que eso es más o menos un poquito como que mi historia de dónde empecé y dónde estoy en este momento. Y fíjate, el otro día lo platicábamos justo en el Mutando, ¿no? Una de estas ocasiones que fuiste y te platicaba también un poco mi perspectiva de cómo mucha gente que viene de ciertas escenas que tienen que ver con sonidos muy impactantes a la primera o como con géneros que suelen ser muy, muy potentes y muy ruidosos, también suelen irse de repente hacia sonidos mucho más minimalistas, introspectivos, calmados, justo como el ambient, como la síntesis electrónica, ¿no? Como todo este tipo de procesos, el drone también, ¿no? Hay como una línea bien particular y me hacía pensar mucho en algo que decía Brian Eno en su libro de Un año con las apéndices hinchadas, ¿no? Que la música que es muy impactante de entrada,
tiene como este primer golpe que hace que te llame mucho la atención, pero la música que es mucho más introspectiva suele ser mucho más duradera en tu organismo porque estás tratando de descifrar qué es lo que está haciendo a la larga, ¿no? Justo. Y creo que hay unos procesos bien particulares de toda la gente que viene de ahí, migrando hacia estos sonidos, incluso yo diría hasta como una especie de relief emocional Claro. o como de este contraste emocional también, de tratar de irte hacia partes pues mucho más calmadas, ¿no? Claro. Y a mí me pasó mucho también, ¿no? De muchos años de escuchar música también bastante potente. El momento en el que empecé a escuchar ambient para mí fue muy, pues muy clarificador, ¿no? Y muy, Como liberador también, muy ¿no? liberador. Sí, justo. Y lo he platicado en otras ocasiones también. Yo recuerdo que hubo una época en la que me juntaba con mucha gente que escuchaba mucho, mucho rock y metal y hardcore y punk, y etcétera, etcétera. Y a lo mejor eso ya no existe tanto ahora con las nuevas generaciones, pero hubo un momento en que todos éramos muy puristas, Sí, ¿no? sí, Y entonces, totalmente. si te gustaba algo, no te podía gustar lo otro. Claro. Y yo recuerdo que a mí me pasó durante la prepa, más en la prepa, ya en la universidad ya no tanto, pero en la prepa, que tenía muchos amigos que les gustaba el metal y entonces no podías escuchar otra cosa con ellos que no fuera metal. Y yo en algún momento me harté, dije, yo voy a escuchar lo más opuesto que encuentre a esto para ver qué otras cosas me pueden gustar. Y empecé a escuchar mucho rap, ¿no? Mucho hip hop y mucha música electrónica, principalmente como house y techno, ¿no? Ajá. Y entonces eso cambió en mí también muchas perspectivas sobre el sonido, ¿no? Y creo que todos tienen también un poco eso en algún momento de su vida cuando empiezan a evolucionar musicalmente. ¿Tú sientes que te pasó algo similar también con algunos otros géneros aparte del ambient? Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, bueno, viniendo de tocar en bandas de hardcore punk, como para ponerle ahí un nombre generalizado, ¿no? O sea, de venir de tocar de bandas hardcore, yo era muy antimetalero. O sea, no es que no escuchara metal, pero pues no, digo, hasta la fecha no me gustan o sea, la gente metalera justo en este sentido purista del que hablamos. Entonces, a mí siempre me dio mucha flojera la gente que se cerraba solo a un género de música, ¿no? Y aunque yo tocaba un género de música, me atrevo a decir, adyacente a ello, pues todo lo que tenía que ver ya más con black metal, death metal y cosas así, pues yo le ponía como que una barrera, porque además esos dos géneros tienen como que de la gente más purista, ¿no? Pero ahora soy acérrimo fan del black metal y del death metal porque también encontré que hay muchos artistas de black metal que hacen dark ambient Claro. dentro del black metal, ¿no? Entonces, o sea, en realidad yo pienso que nada es exclusivo de nada. Yo creo que o sea, que muchas personas en realidad sí hacen este brinquito como de dejar un poquito ya ciertas cosas del pasado, que no quiere decir que ya no te definan. Te definieron en algún momento, pero tal vez ya no te comunican lo mismo y encuentran algo más. Solo creo que habemos personas más conscientes de ese proceso y de dónde estamos llegando y decir, wow, estoy escuchando este tipo de música que no pensé que me gustaría antes, versus personas, porque creo que eso luego se nos olvida a los que somos muy apasionados de la música, que hay mucha gente allá afuera que pues la música solo es ruido de fondo. Y no me refiero a ruido en el mal sentido, o sea, solo me refiero a que la música es un entretenimiento, es solo algo que está allá atrás, ¿ya sabes? Entonces, una vez más, creo que mucha gente, claro, desde su infancia hasta la edad adulta temprana o adulta, no sé cómo se le diga a la edad adulta en la que estamos ahora, pero y después la edad adulta madura, va cambiando todo eso. Algunos son capaces de reconocerlo en el sentido de darse cuenta y otros simplemente creo que la frase más estereotípica sería esto, ¿no? Así como de, no, pues es que yo ya
como que ya escucho cosas más suaves, ¿no? Ajá. Entonces, pues, o sea, yo podría decir lo mismo Sí. también, ¿sabes? Así, pues es que la verdad, yo ya escucho música mucho más suave de lo que escuchaba Sí. antes, ¿no? Pero sí, yo creo que a la mayoría de la gente nos llega a pasar esto. Sí. Sí, sí, totalmente. Y no sé si tenga que ver con la edad o con qué, pero sí, totalmente lo platicamos, ¿no? En ocasiones anteriores. Fer, pues ya para cerrar, se nos fue de volada, Sí. el programa, pero ya para cerrar, me gusta siempre preguntarle a la gente con la que platico, ¿hay algo que nunca te pregunten y que creas que sea importante que la gente sepa sobre ti o sobre tu trabajo? Pues em, creo que el público, o sea, es decir, la gente que te apoya, la gente que te sigue, la gente que va a verte tocar, siempre espera que cumplas con cierto estándar. Y la verdad es que te das cuenta a través de los años y a través de la repetición que el estándar no se mantiene. Muchas veces se va para arriba, muchas veces va un poco para abajo. Para responder tu pregunta como que puntualmente, si hay algo que la gente nunca me pregunta en una tocada, por ejemplo, es cómo estoy o cómo me siento, si estoy teniendo un buen día o un mal día. Afortunadamente la música es esa catarsis, ¿no? El momento de tocar en vivo, etcétera, pues me libera como que de los achaques emocionales. Y fuera de eso, bueno, también depende mucho de cómo seas, digamos, en el sentido pues de si eres una persona extrovertida o introvertida. Yo me considero muy extrovertido, pero de repente se me acaba un poquito la batería social, ¿no? Sí. Entonces, ajá. Entonces, pues bueno, no se me dificulta expresarme con las demás personas y hacerles saber lo que quieran saber sobre la banda, sobre la música. Creo que lo que más me llega a pasar justamente, como hago mucho esto que es la guturalización de la voz, creo que la pregunta también más recurrente es ¿cómo le haces? Ajá. ¿No? ¿Cómo le haces para no lastimarte la voz? ¿No? Eso es lo que ha permeado en mi vida en los últimos 15 años. Y no te voy a mentir, de cierta manera también como que me he metido en otras directrices de la música porque no quiero que sea Lo que te tan... define. Sí, la verdad, o Claro. sea, tal vez a mis 20 pensaba en eso, hoy en día quiero que sea otra cosa. Muy bien. Amigo, ¿dónde pueden escuchar a Naivete? Redes sociales, ¿dónde pueden encontrar tu trabajo? Claro, pues por el momento la única banda activa que tengo se llama Naivete, como suena, con B chica, Naivete. Nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Bandcamp, nos pueden encontrar, si les gusta seguir actividades, pues nos pueden encontrar en Instagram, pues prácticamente en todas las redes sociales. Creo que no tenemos Twitter porque pues igual no, bueno, no tenemos X, porque igual no tenemos tanto que decir en ese sentido. Pero ahí está todo. Somos una banda activa desde hace casi 5 años. Y bueno, también el próximo año afortunadamente estreno un par de cositas que me estoy guardando y que me emocionan mucho, que tienen que ver justo con salir un poquito de esa zona de confort musical. Súper, pues por acá ya platicaremos, lo pasaremos también. Y muchísimas gracias, amigo. Qué No, bueno que gracias a ti, Arturo. viniste.